Buscadores, muy bienvenidos ahora mismo, 6:10 de la tarde. Estamos en directo, emitiendo para todo el mundo desde España a través de Alex Comunicatv, La Caja de Pandora, Año Cero Espacio Misterio, El Bloque Alternativo, Mundo Alternativo y Universo Holístico. Hoy es un día de celebración, de hecho cada día es un día de celebración. En este programa celebramos la vida. Actualmente hay 7.000 millones de personas, 536, que no tienen el coronavirus o no están contagiados. Eso siempre es motivo de celebración. Y yo creo que a partir de ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir el programa siempre celebrando la vida y diciendo cuánta gente viva y sana hay en el mundo, que son muchas, que es la gran mayoría, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vamos a partir de ahora a decir en todos los programas. Siempre el dato positivo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a estar un poco harto de encontrarme todos los días, cuando enciendo la radio o pongo la televisión, con números de muertos, contagiados, con agoreros, apocalípticos. Yo estoy un poco harto. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es inocularnos miedo. Ya lo sabéis, lo hemos hablado muchas veces en el programa. Hay como una cultura del miedo ahora mismo, quizá también porque a los medios de comunicación les interesa, porque eso da más visitas, más likes, lo que sea. Pero bueno, yo en su día no abrí tampoco este canal para tener muchas visitas o tener muchos likes. A mí lo que me importa sobre todo es compartir con vosotros un contenido, entrevistas, tertulias, charlas que os den esperanza, que no os den miedo. Aquí no queremos dar miedo a nadie. Por eso hoy la tertulia de Te Veo la vamos a dedicar precisamente a eso, a vivir sin miedos. Y para ello nos acompañan 3 expertos contertulios que obviamente pues tendrán sus miedos como todo el mundo, pero no tienen, o al menos no dejan que ese miedo los paralice, los bloquee. Han decidido vivir su vida, vivir su vocación, su pasión, sin miedo. Ellos son, por una parte, Sara Urquizu, investigadora del inconsciente. Sara, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Enrique Moniz, investigador de energía taquiónica. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos. Y Mario San Miguel, que es investigador de la vida, es músico, es artista, escritor. Un gran artista, ¿eh? Yo pocas veces voy a decir una cosa. Este sábado tuvimos el taller con Sara Urquizu, La llave del dinero, aquí en Barcelona, y la sorpresa final, que eso no lo dijimos, la sorpresa final fue un concierto espontáneo de Mario San Miguel. Y yo pocas veces he visto a alguien con esa facilidad para conectar con el público, para hacerle reír, para hacerle conectar con esa alegría, para hacer que vuelvan a ser niños, ¿no? Y que vuelvan a jugar con la vida. Así que es un jugón, podemos decir también, Mario San Miguel. Mario, bienvenido. Pues estoy encantado con una presentación así. Da gusto, no sé si me oís, porque yo... Te oímos perfectamente. Te oímos muy bien. Pues entonces genial. Pues digo que nada, que ya te mandarán mis padres un sobre a casa para subir, por lo bien que me ha subido la autoestima, ¿vale? Y nada, al tío Muniz, que le veo muy guapo, muy luminoso, por la parte esta izquierda que le entra la luz así como que le está llegando, y a Sara, que está guapísima. Sara es la mujer de las 1000 caras. Pues hoy ya se ha puesto en plan Lady D, que esto es la hostia. Pues sí. Y mira, ya que Enrique se va iluminando por momentos, como decías, que entra el sol por la izquierda, cuéntanos, Enrique, a ver, ¿qué hacer para vivir sin miedo? Porque es cierto, y aquí en el chat yo lo veo, y mira que la gente que nos sigue es gente que, bueno, pues medita, profundiza, se conocen bien, ¿no? Pero aún así tienen como un cierto miedo algunos de ellos, ¿no? Un miedo paralizante, no saben qué va a pasar o con su vida o con su trabajo. Hay miedo, porque hay un miedo reinante, al menos en el inconsciente colectivo parece que haya como un miedo, ¿no? ¿Qué les podemos decir a esas personas, Enrique? Abre tú. Pues mira, yo creo que lo más importante, yo he estado 2 años con un grupo de 30 personas coordinando precisamente esto, ¿no? El qué hacer con el miedo, con la negatividad y con la culpa, que son las 3 directrices, es la cárcel en donde nos tienen metidos. Y yo he seguido los estudios de este señor que se llama David Hawkins, que escribe un libro que se llama Dejar ir. Y la solución al miedo es tan sencilla,
tan inmediata y tan transformadora que nadie se puede imaginar. Yo me acuerdo, Alex, una entrevista que le hiciste a este hombre, ¿cómo se llama? Ahora no lo diré, que es también de Barcelona y es conferenciante. Sergi Torres. Sí, con Sergi. Y Sergi te dijo exactamente lo mismo. Es decir, la gente no lo puede concebir. El miedo se va cuando lo sientes, cuando te permites sentir esas sensaciones en tu cuerpo, abres tu corazón, quiere decir que lo amas, lo acoges como un niño atemorizado y pones conciencia de que ese miedo no eres tú. En ese momento que tú acoges el miedo, en ese momento que te muestras generoso, amoroso y consciente, el miedo digamos, se va de puro agradecimiento. Qué bueno. Sentir el miedo, ¿eh? Es importante, ¿no? Sentir el miedo y ver que detrás del monstruo pues tampoco había para tanto, ¿no? Aquello que pensamos que era algo monstruoso y paralizante, al final no era tanto. Mario, ¿tú cómo lo haces para vivir sin miedo? Yo me pongo Va volviendo bueno. ¿Me oís o no me oís? Ahora sí, te había sido por un Ahora momentito. ¿Puedes volver a hacer la coreografía? Digo que yo me pongo la canción de Rosana. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. No, a ver, yo soy el hombre, ya sabes. Mi respuesta favorita es, yo aquí veo como poco dos cosas. Por un lado veo la gente que de alguna manera, a ver, porque tengo aquí dos pantallas y no sé en cuál estoy saliendo. Venga, me voy a poner con esta que me gusta, grande. Por un lado veo la gente que tiene miedo y que realmente nos oye y dice, jo, a mí me gustaría vivir sin ese miedo, ¿sabes? Y es tan sencillo como ha dicho el tío Moniz, pero a la vez, hasta que no ves esa sencillez, te pierdes en la angustia, te pierdes en la zozobra, ¿no? Entonces, para mí, la clave es, una vez más, abrir el corazón, ¿no? Y encontrarse con el amor. Y esto del amor suena muy bonito, pero simplemente es darse cuenta de que más allá de lo que aparentamos, está lo que realmente somos. Entonces, cuando uno descubre la maravilla que es, no cuando lo oye que se lo dicen, no cuando lo lee en un libro, no cuando lo escucha en una charla, sino cuando se produce ese despertar, pues el miedo solo se queda en la parte humana. Y como por encima de esa parte humana está la parte del ser, la parte de Dios, la parte del amor, la parte de la vida, la parte de la luz, la parte del gran espíritu, llámalo X, ese miedo se va haciendo pequeño y se va fundiendo y vuelve a casa. ¿Y cuál es la casa? Pues la casa del corazón, la casa de la confianza y la casa del sí. Es una manera un poquitín de decirle sí, lo que ha explicado el tío Moniz, a ese miedo. Y cuando uno le dice sí al miedo, como lo está haciendo desde el amor, ese miedo se transforma. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si hay intención, hay camino. Me encanta, estoy absolutamente de acuerdo. Sara, ¿qué haces tú para vivir sin miedos? Vale. Bueno, yo me voy a poner un poco en mi parte como investigadora del Instituto de Terapia Mística Biofísica. Hemos trabajado mucho con la emoción del miedo. El miedo es una energía de amor mal dirigida. Es amor. Detrás del miedo solo hay amor. Solo existe el amor. No existe otra energía dentro que nos habite. Lo que pasa es que cuando profundizas en el miedo, te das cuenta de que para llegar a cambiar, ¿no? A transmutar, ¿no? A hacer la alquimia, la magia, ¿no? Que me gusta tanto. La magia de esa energía de miedo a amor, hay una cosa que es fundamental para mí, que es la clave de todo, que es la aceptación de lo que estás tú sintiendo. Tú imagínate, ahora mismo igual cualquier persona que nos escuche, imagínate tú que tienes un hijo muy enfermo, ¿no? Y estás paralizado de miedo. Para transmutar esa energía de miedo a amor, tienes que aceptar no la situación, que la situación muchas veces no es aceptar la situación, ni cambiar siquiera la situación, porque lo que pasa, pasa, y lo que es, pero lo que está en tus manos es cambiar lo que a ti te está haciendo sentir esa situación, o sea, aceptar lo que estás sintiendo en ese mismo momento.
estoy sintiendo miedo y me meto profundamente en el miedo. Y no tengas miedo, porque detrás del miedo no es más que una cortina de humo que todo se inunda de amor. Pero qué hacer también, ¿no? Cuando en tu entorno más inmediato, ya no hablo solo de los medios de comunicación, que ya sabemos que cuál es su juego, qué es lo que les interesa más. Ellos van a por la audiencia y ya está, y saben que una noticia negativa o la emoción del miedo es tan intestina, es tan profunda, que eso saben que les va a dar muchísima más audiencia. Me estoy refiriendo al entorno más cercano, ¿no? Es decir, tú puedes ir sin miedo, pero a veces puede que incluso tu propia pareja, puede que en tu entorno más cercano allí haya mucho miedo, ¿no? Y en cierta manera no sabes cómo equilibrar eso o qué hacer, porque tú quieres seguir relacionándote con ellos, porque los quieres, los amas, pero ahí hay mucho miedo aún, ¿no? Claro, ¿cómo hacerlo eso? Para que no te contagies del miedo a la vez, también los puedas ayudar a que salgan de ese miedo. Complicado, ¿o no? Enrique. ¿Qué Muchas... niño más aplicado? ¿Qué niño más aplicado, Enrique, que levanta la mano? Levanto la mano, sí. Es muy bonito, es muy bonito. Me encanta ese gesto. Sigo siendo un colegial. Hombre, y guapo. Yo me he dado cuenta que el miedo sobreviene cuando estamos sin nosotros mismos. Es decir, cuando hemos perdido esa intimidad, cuando estamos deshabitados, cuando estamos alienados. En el momento que nosotros entramos en ese corazón del corazón, empezamos a poder sentir esa intimidad. Es decir, esto en una lengua totalmente coloquial sería sentirse acompañado por uno mismo. No te digo que no vaya a haber miedo, pero que el miedo se maneja de una manera muy diferente. El miedo es mucho más manejable. Lo que pasa es que nos pilla sin nosotros mismos, nos pilla totalmente deshabitados. Pero no solo el miedo, sino muchas emociones pueden hacer una mella muy grande si nos pilla totalmente deshabitados. Hay una frase muy bonita de Séneca que dice que el que se tiene a sí mismo, nada ha perdido. Entonces, no importa lo que haya a tu alrededor, que por supuesto te afecta, pero no te infecta. Me refiero que si tu novia tiene miedo, pues es el miedo de mi novia. Y yo sabré qué hacer con ese miedo, ¿sabes? Lo importante incluso muchas veces es que cuando, casi por envidia, cuando la gente ve que eres feliz, que vives bien, que te ríes, que estás a gusto, por supuesto que también tienes tus momentos de tristeza, pero la gente se pregunta qué es lo que hace, cómo vive, qué tiene esa persona para vivir de esa manera. Y aparte del don divino, de que te ponga el dedito y te diga a ti te ha tocado esto, ¿sabes? Hay una parte que es de trabajo gozoso, que es el construir una vida pensada, ¿no? O lo que se llama habitualmente el cultivarse. O sea, si yo no sé lo que es el miedo me tiene. Pero si yo empiezo a conocer al miedo, empiezo a rozarme con él, empiezo incluso a hacer un mapa sobre ese miedo, un mapa de aire muchas veces, al final es como un baile. Y al final ese miedo se termina convirtiendo en una parte que conozco y que puedo manejar, no ser manejado por ella. Está bien eso. Conocer el miedo, ¿no? Tratarlo quizá como un personaje de una película, ahí está el miedo, ¿no? La manera también quizá de desidentificarse con él. ¿Cómo trabajar con los miedos, Sara? Por ejemplo. Para mí no es separarte de él, ¿eh? Porque para mí todo lo que ocurre, toda esta película está solo dentro de uno mismo. O sea, nada ahí fuera. En realidad es todo una película que vas viviendo diferentes experiencias que te hacen crecer. Pero para mí lo más importante es un hecho real de introspección hacia uno mismo, con mucha sinceridad. Muchas veces el cambio te llega desde la derrota, cuando ya uno no puede más, y cuando ya suelta todo, cuando dice yo ya hasta aquí he llegado. O sea, ese es el momento perfecto, es cuando dices yo paso, o sea, así, paso, que no puedo más. Entonces, para mí es muy importante separar tu propio camino del camino de los demás. O sea, tú tienes que como vivir tu propio proceso. Tú no puedes vivir el proceso de otro. Tú no puedes vivir el proceso ni de tu marido, ni de tu amigo, ni de tu amante, ni de tu no sé qué.
Tú tienes que vivir solo desde tu proceso. Entonces, desidentificarte con todo lo que está pasando alrededor y para mí meterte dentro de ti mismo y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? O sea, sinceramente, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Porque cuando lo sientas con fuerza y lo abraces, terminó la película. No es que cambie la película tampoco, porque lo que cambia es la forma como la ves. Y la forma como la ves empieza a crear otra nueva realidad y al final termina modificándose la película. Porque hay algunas cosas que cambiarán y otras cosas que no van a cambiar. Pero sí van a cambiar la forma en la que tú lo estás viendo todo. Pero todo eres tú. O sea, imagínate que esto es una película y estás tú solo con todo. O sea, y cuando llegues, yo me imagino arriba, cuando ya llegues al cielo, pues habrás estado tú contigo mismo, nada más. Es un viaje de experiencias, de situaciones, y siempre separarte del proceso del otro. Para mí es fundamental. Para mí desde ahí, por ejemplo, se ayuda mucho a un hijo enfermo, separar el proceso de la madre del proceso que está pasando el propio hijo y a partir de eso una sinceridad plena de lo que estoy sintiendo. Y de frente, no pasa nada, de frente eres tú mismo, ¿no? Y ya una vez de que tú lo amas, yo, por ejemplo, me meto dentro de mí y yo hay muchos momentos en la vida. O sea, no, yo aquí no vivo una vida happy flower que dicen, ay, la tía está tal. No, mi vida no es happy flower para nada, ¿eh? Mi vida son un montón de situaciones muchas veces en las que me tengo que aislar, me tengo que recoger y tengo que amar a mi niña que está aterrorizada y decirle te amo, te libero y a partir de ahí ocurre una magia increíble porque las cosas ya no las veo de la misma manera. Es muy bonito este baile. Lo que pasa es que hay que navegar, hay que navegar. Porque el miedo entonces viene de ahí, ese niño o esa niña que están asustados. Bueno, la cuestión sería conectar con ese niño, darle cariño, darle amor, para que deje de estar asustado, ¿no? Comprender su miedo. Claro, la clave... Dale, dale. No, dale, dale. Sari, dale. No, si es que, a ver, solo hay miedo o amor. Solo hay o miedo o amor. Y a la vez no pueden convivir, ¿sabes? Lo que pasa es que, a ver, decirlo es fácil, hacerlo es igual de fácil, pero creérselo es muy difícil. Entonces, ahí es donde empieza la magia, la alquimia, el juego, el placer de patinar. O sea, yo no patino para llegar a un sitio, patino porque me gusta patinar. Ahí está. Entonces, me voy deslizando y a veces me caigo y otras veces no. Pero, por ejemplo, un juego podría ser que hicieras un museo con tus miedos o con tus fantasmas, ¿no? Yo me hice un museo que era fantasmario, en vez de fantasmagario, fantasmario, ¿vale? Qué bueno. Y entonces yo cuando veía mis fantasmas les ponía nombre, ¿no? Pues mira, este es el fantasma del que no le gusta que le repliquen. Y antes me daba un miedo, en cuanto lo veía aparecer me cagaba, ¿no? Y ahora ya sé que no, que bueno, tiene mal pronto al principio, pero luego ya él se va encajando, ¿sabes? O sea, le gusta mucho que le lleven a la playa, si le pegas un baño posiblemente el tío se relaje, ¿sabes? O sea, y vas haciendo como tus distintos fantasmas, colocándolos, ¿no? Pues ese es el fantasma del niño herido, porque imagínate, porque por el no merecimiento. Entonces, cuando este aparece, yo sé más o menos cómo me voy a sentir, lo que voy a hacer, incluso a veces hasta lo que voy a decir. Pero luego hay otro, que es el fantasma del me enfadé. Y entonces el me enfadé actúa de otra manera. Y si tú les vas conociendo y les vas acariciando, se van ablandando. Porque al final, ¿qué es lo que quieren? Pues una casita. La casita del corazón, la casita del amor, ¿sabes? Entonces, si tienes la pericia y la paciencia para ir en ese baile, en ese patinar con ellos, lo que aparentemente antes te acongojaba, pues ahora te descongoja, ¿sabes? O sea, como que solo el miedo existía sobre todo en tu mente y la mente está hecha de humo. Y el humo no se puede atrapar. Cuando te acercas, ves que no está, pero no está, ¿sabes? Entonces, dejemos de imaginar la realidad para vivirla. En ese museo de fantasmas, de miedos, Mario, que todos nos podemos construir, que es una manera también de hacer desaparecer ese miedo, ¿cómo podríamos trabajar o en qué lugar ocuparía el miedo, por ejemplo, universal a enfermar, que es primo hermano del miedo a morir, ¿no? El miedo a enfermar, que hoy por hoy está muy presente, el miedo a enfermar.
¿Cómo trabajar con eso? Mario. Pues mira, lo primero, dándote cuenta de que eres humano. Los gitanos dicen, si tienes culo, tienes miedo. Otra cosa son los seres que han trascendido, ¿sabes? Que a estos ya, pues, se ríen de los detalles, ¿no? Pero en general, los que somos así de andar por casa, pues es normal que tengamos miedo. Otra cosa es que el miedo te tenga a ti. Entonces vas a tener ya un problemita, ¿sabes? ¿Cómo podemos trabajar con ese miedo? Lo estamos diciendo continuamente. Primero, reconociéndolo. Pero, ha dicho antes una palabra clave Sara, sin identificarte. Porque si tú te identificas con el miedo, te densificas en el miedo. Si te densificas, ya no fluyes. Y si no fluyes, dejas de estar vivo, porque la vida es puro fluir. Entonces, escucho esto, lo integro, lo experimento y se termina convirtiendo en mí. La primera vez me va a costar, la segunda vez me va a costar, pero lo termino sacando adelante. Incluso hay veces que se producen, lo que yo digo, epifanías voluntarias. Es decir, que simplemente con oír algo o hacer un ejercicio, algo se mueve, clac, y como un cubo de Rubik, clac, 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 todo se coloca. ¿Vas a seguir teniendo miedo? Sí, pero lo vas a vivir desde otro punto de vista. Ahora mientras estaba escuchando, Mario, me acordaba ahora de un fragmento de un libro que se acaba de publicar, que ayer, por cierto, en el programa entrevistamos a sus autores, que son Alex Rovira y Fernando Trías de Bes, que han vuelto a publicar un libro fantástico que se llama Las 7 llaves, en las que bueno, se explica a través de una fábula, a través de un cuento, que es como mejor se explican estas cosas, cómo uno puede salir de la cárcel mental que se ha construido a través de encontrar 7 llaves, ¿no? Está la llave del apego, la llave, por ejemplo, del disfrute. Hay diferentes llaves que uno tiene que encontrar en esa cárcel para poder salir de ella, ¿no? Y hay un momento en el que una de las llaves sirven para abrir a uno de los reos que están ahí presos, que es el reo de la creencia, lo llaman así, la llave de la creencia. Pero el reo en sí, el que está preso, no cree que pueda salir de esa cárcel, no cree que pueda salir de esa celda y no hace más que dar vueltas continuamente en su celda diciendo lo siguiente: siempre que algo es cierto, también es falso, aunque podría resultar lo contrario, porque lo contrario es tan verdadero como falso es lo opuesto de la verdad. Es decir, todo en la vida es cuestión de creencia. Los miedos son creencias. Y las creencias las hemos creado. Por lo tanto, si tú has creado un miedo, también puedes hacer desaparecer ese miedo. A través, como decía Mario, del amor. Todo es creencia, Enrique. Sí, a mí me gustaría contar la experiencia donde yo he pasado el máximo miedo de mi vida. Que era, estaba muy enfermo con un cáncer, según todo el mundo era terminal. Yo tenía unos dolores terribles, creía que me estaba volviendo loco. Y entonces tomé la decisión de tirarme por la ventana, es decir, de un cuarto nivel del hospital. O sea, tomé la decisión de decir, esto no lo puedo soportar ya más, ¿no? Y fíjate qué curioso que era el hospital, era el Ruber, que fue donde nací. Digo, fíjate qué curioso que me voy a morir donde nací. Y entonces está ese miedo del que has hablado, que es el miedo de la supervivencia. Pero en este caso es cargarte la supervivencia para acabar con el dolor, que es otro tipo de supervivencia. Y en ese momento, de una manera fría, conté los pasos que había, tenía 2 sueros metidos intravenosos y bueno, calculé, hice como una especie de estrategia para ver en cómo lo podía resolver. Y entonces la intuición, para nada afectada por lo que estaba sucediendo, me dijo, muy bien, puedes tirarte si quieres por la ventana, pero antes date una oportunidad. Y yo me quedé perplejo y digo, ¿qué oportunidad me doy? Dice, simplemente repite la palabra amor. Y yo dije, amor. Y me dijo la intuición, más lento. Y yo dije, amor. Me dijo, vete sintiéndolo cada vez más. Amor. Luego me dijo, respírala. Amor. Y fui cada vez profundizando más,
con toda la parsimonia, profundizando cada vez más. Llegó un momento en que desapareció el dolor y entré en una bienaventuranza que en la vida había sentido. Y yo llegué a un momento que me sentía tan bien, que me desmayé. A la mañana siguiente me quedé dormido, no sé cuántas horas dormí, como 10 o 11 horas, y cuando me levanté había cambiado completamente todo el panorama físico, emocional, espiritual. Miré a la ventana como diciendo, ¿a quién se le ocurre pensar esto? Todo había sido como una pesadilla. Fijaos, todo ha sido como una pesadilla. Esto nos ha pasado muchas veces. Todos los que nos hemos enfrentado a los grandes miedos, la esfinge, de la que muchas veces hemos hablado con Sara, ¿no? Ese miedo, ese gran monstruo que parecía imposible, algo que nunca se podía superar, y que al final lo hemos vencido porque lo hemos asimilado, hemos visto que no había para tanto, lo hemos desactivado. Es como si saliéramos de una pesadilla, ¿no? Como si aquello que estábamos viendo era una irrealidad, una ilusión, y de repente hemos pasado a la siguiente fase, que quizá también sigue siendo una ilusión, pero tiene más tintes de autenticidad, ¿no? De algo más esencial, más cercano a la verdad. Y quizá vivir es eso, ¿no? Ir venciendo los miedos, que al fin y al cabo son ilusiones, para poco a poco acercarte a una existencia verdadera, porque todo es ilusión, todo sueño. ¿Se puede decir una Vamos, cosita? Sarita. Sí. Venga. Bueno, que ahí me sale yo hoy mucho tiempo de investigación y estoy recordando muchas cosas con grandes amigos terapeutas míos y estamos avanzando bastante. Y bueno, dentro de lo que es cuando entras tú al inconsciente, te das cuenta que el miedo se encuentra ahí, porque el miedo lo tenemos ahí metido, ¿no? Que es como un programa. Yo le llamo programación, ya no le llamo ni miedo, ya es programación pura y dura que sobra. Al ser humano le sobra, porque le impide ser el mismo. Muchas veces en investigación hemos investigado bastante de dónde viene, de dónde puede venir, o sea, mil cosas, ¿no? Pero bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que me da igual de dónde venga. Lo que sí, lo que tengo claro con las personas que he tratado con la investigación realizada, para la persona que pueda creer lo que le voy a decir, ¿no? Creer esto, el miedo, lo que es el inconsciente, no trabaja como nosotros desde esta mente analítica, esta mente que analiza todo, que todo razonamiento, trabaja desde un lugar diferente, que nosotros no lo podemos creer porque es que hay que sentirlo, o sea, tienes que creer a ciegas en esto. Es como una confianza ciega. Y esa confianza ciega, cuando entras en el inconsciente, te dice que el cambio se realiza muy fácilmente en relación con el arte ritual. El inconsciente tiene muchísima relación con el arte ritual. Entonces, a las personas que nos estén escuchando, si ellos creen que existe esa, desde la investigación es que se ve desde otro punto, pero imagínate, una persona que dice, yo lo voy a probar. Mira, mismamente dibujar un monstruo como si fuera el mayor monstruo tan feo que has visto en tu vida, como programación, y coger y ponerle encima algo negro, me da igual, azúcar negra, café negro, pasas, pegarlo con cello así, tal cual, y entregarlo a la madre tierra. ¿Por qué? Porque somos uno con la madre tierra. Nosotros somos la ley natural, nosotros no nos podemos olvidar de nuestra esencia y de nuestro origen, de lo que somos, ¿no? Entonces ella se va a encargar de lo que es romper la programación. O sea, es tan sencillo que dices, no me lo creo. Pero es que es que esto viene de una profundidad, de una investigación increíble. O sea, increíble. De muchas horas de investigación, muchas horas de... te contaría yo años de investigar sobre todo esto. Y entonces eso, pues, quien confía en ello, y mira, y si al día siguiente ves que todavía sientes, porque es como denso, el miedo que pasa, que nos llena de una energía densa, la energía pucha, que esa energía te mata, te termina matando porque te empieza a comer, pues no vamos a irnos a extendernos un poco, que quién te comerá y quién no te comerá, pero termina acabándote, ¿no? Y esa energía, la nuestra, es una energía sutil, es una energía diferente. La nuestra, la del ser humano, es una energía del flow, del fluir, del redonda. Entonces, es una manera de acabar con esa energía densa y dársela a la madre tierra, que es lo que somos todos uno. Entonces, que la madre tierra se encarga. O sea, y si hoy no te pasa, mañana vuélvelo a hacer. Repítelo con fe ciega, eso.
yo invito a las personas que están preparadas para dar ese salto a hacer ese ritual. Me encanta ese ritual. De hecho, ese ritual lo hicimos este sábado durante el taller de la llave del dinero claves para la prosperidad con Sara que hicimos en Barcelona y que hay que decir que fue todo un éxito, no solo por la afluencia de gente, tanto presencial como online, sino sobre todo por la energía que se compartió ese día, la luz que se despertó ese día y el amor que realmente se respiró, hizo que conectáramos entre todos. Y precisamente uno de los ejercicios que recomendó Sara y que hicimos aquí, en el centro de Alex Comunica, era precisamente el del monstruo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Sara Puga en el chat dice, ¿podemos hacer un despacho para resolverlo, eso del miedo, disolverlo? Hombre, despacho no sé, pero por lo menos esto del monstruo sí que se puede hacer. El despacho es dentro también iniciático, el despacho no es aquí en 5 minutos en una consulta, me hago un despacho, dile que no, que se apunte a un curso directamente, no hago despachos así, no, son conocimientos iniciáticos de la magia avanzados a hacer un despacho, pero por lo menos empezamos por ese mismo ritual, o sea, empezamos ya por ello, porque pues es al final el arte ritual, es que el inconsciente se mueve por el arte ritual. El anclaje ese que dice Mario hace crack. O sea, es el anclaje de la mente. En realidad es que lo que estás haciendo es bajar la causa al efecto, estás juntando la causa con el efecto, que es la mente consciente de la mente inconsciente, estás haciendo el puente de unión, y entonces con ello tú eres como que te separas de ese miedo, no te identificas con él. O sea, es como si lo sacaras de ti, porque tú te vuelves el observador. Tú date cuenta que cuando yo voy al bosque con ese miedo en la mano, con ese ritual, no estoy haciendo ni de Sara ni del papel del miedo, sino es el observador el que está haciendo, que es la conciencia, la que expande la libertad del ser. Entonces, es que coges otro punto porque de repente es como que eres capaz de quitarte el miedo, imagínate. Porque nosotros, si no, nuestra existencia es todo el rato como el efecto de la causa del bloqueo del inconsciente que se encuentra ahí, esa programación. Entonces, en cuanto tú juntas causa y efecto, o sea, a ver, que me entiendan, causa y efecto, imagínate, te voy a poner un ejemplo más fácil, sí, para que la gente los entienda. Yo en esta vida me arruino continuamente. Y mi vida, como Sara, como personaje pequeñito aquí, es una ruina, ¿no? Entonces, cuando investigamos en el inconsciente de Sara, nos damos cuenta de que Sara, cuando era pequeña, alguien le machacó de alguna manera, sin quererlo también, sin ningún tipo de mala voluntad. Este es el aprendizaje de esta escuela. A decir que tú no vales para nada, ¿no? Entonces, Sara lo que es el efecto, la vasija esta es el efecto, de toda la causa esa, de algo que tengo yo, que es un cuentito que me lo he creído. Todos son cuentos, vivimos de memorias, vivimos en un cuento, cuentitos que nos hemos ido contando, cuentitos que hemos sacado. ¿Qué pasa? Que el niño, cuando tiene los primeros años de edad, no tiene las herramientas suficientes para transmutar del miedo a amor. Pero ahora la gente ya tiene herramientas. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Entonces, cuando tú ya te das cuenta que lo que haces es conectar la causa con el efecto, porque tú como Sara, que estás aquí arruinada, has decidido que de repente a esa ruina le vas a poner una forma. En el mundo de la forma, en el mundo de la tierra. Y esa forma es tu miedo dibujado con todo pasas, pegadas encima. Como diciendo, esto no soy yo. Pero es que yo no soy ni esto, ni eso. Pero sí soy el observador que realiza y que decide, que dice sí al proceso de enterrar eso en la madre tierra y terminar ya con esta película. O sea, esto es una película. A ver, que lo entiendan, es que hay mucha cosa. Pero más o menos yo creo que va por ahí el tema. Creo que queda claro y hacedlo, y haced estos rituales. Y cuando os funcione, pues también entras en el chat, nos lo comentáis, porque es lo que decía Sara, al inconsciente le encanta el juego, le encantan los rituales, se mueve por rituales. Entonces, empecemos a entrar en el ritual. Sí, Mario, que estabas levantando el dedo. ¿He levantado el dedo? Estoy en modo he visto el dedo levantado por ahí. Estoy abducido por Monín. No, mira, es que yo voy a polinizar, ¿vale? Yo polinizo, yo lanzo ahí semillitas, por ejemplo, cosas muy bonitas, por ejemplo, imagínate que yo estoy en casa y estoy oyendo lo que se está hablando, ¿no? Y oigo, por ejemplo, al tío Moniz, ¿no? Y a mí nunca me ha hablado la voz de la intuición. No he tenido la suerte de que nunca oír esa voz que me diga, repite amor, o vete a la izquierda, o haces, no la he oído, pero he oído al tío Moniz. Entonces sé
que esa posibilidad existe y ya se está activando en mí esa posibilidad. Entonces no hay que sentirse mal porque dijo, yo nunca he oído, a mí nunca una voz me ha hablado, ¿sabes? Bueno, pero has oído a uno que te ha llevado con su historia a un lugar de tu misterioso alma donde eso es posible. Por ejemplo, lo que decía Sara, ¿no? También muchas veces, yo por ejemplo, que no vengo del mundo de la magia, vengo de un mundo, dijéramos, más racional, más científico, que muchas veces está mal visto en estos tiempos, pero que al final la filosofía es el arte de amar el saber. Y al final, ¿de qué se trata? De llegar a ese bienestar. A Madrid se puede llegar desde el norte, desde el sur, desde el este o desde el oeste. Puedes llegar dando rodeos, puedes llegar directo. Pero al final se trata de estar bien, del bienestar y de vibrar en amor. Entonces, por ejemplo, cuando uno aprende, por ejemplo, como se han hecho en los cursos de magia de Sara, aprende que quizás existen caminos que la razón desconoce, pues se abre otra puertecita. Una es escuchar a alguien que me habla de no sé qué. La otra es que me proponen esta historia. La otra es leerte a Séneca, un señor que hace 2000 años ya decía que mientras tú no te pierdas, nada está perdido. Y una más que podemos decir es, en la tercera dimensión, todo era el ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Si supuestamente estamos entrando en una dimensión de amor, ahora la cosa se ha invertido. Ahora es, si no lo creo, no lo veo. O sea, si no soy capaz de creérmelo, no lo voy a poder ver. Y ese creerse, que es para mí lo importante, se puede llegar por diferentes caminos. Uno es lo absolutamente inconsciente, y los que llegan por lo inconsciente te van a decir, no te vuelvas loco con lo consciente que llevas así 20 años. Bueno, cada uno tiene su camino. Los que van por lo consciente te van a decir, no hagas caso de los rituales, que eso es irracional. Bueno, cada uno tiene su camino. El que esté escuchando, va a haber un momento en el que le va a resonar el alma. Y ese es su camino. Y cuando uno sale de la convicción, porque si os fijáis, la palabra creencia, uno tiene una creencia, uno tiene una convicción. Convicción viene de convicto. Convicto es aquel que está preso. Entonces, la salida de la cárcel puede ser por la ventana, haciendo un túnel subterráneo, por el techo con un helicóptero que viene a buscarme, no importa. Escucha, siente y atrévete a jugar. Todos los caminos llevan a Roma. Y si le das la vuelta a Roma, ¿qué palabra es? Amor. Pues todos los caminos llevan al amor. Fíjate, Stephanie, me gustaría también compartir comentarios del chat, porque yo siempre digo que los buscadores, los que están ahí en el chat siguiéndonos, también son otro contertulio más. Y Stephanie, ante el testimonio que ha dado antes Enrique, de lo que le sucedió con la enfermedad, de cómo le ayudó a superar la enfermedad, precisamente esa voz, ¿no?, que emanó de su interior y que le dijo, repite amor, y cada vez más lentamente siente ese amor. Y dice Stephanie, wow, ¿quieres decir que repetir y sentir la palabra amor te curó del cáncer? Queremos saber más sobre cómo hacer eso. ¿Repetir la palabra amor te curó el cáncer, Enrique? Vamos a ver, empleé muchas cosas. A mí los médicos, sorprendidos cuando me curé, me dijeron que qué había hecho. Y yo les dije, preguntadme qué no he hecho. Porque había empleado todo ese potencial que había empleado con los demás, me tocó a mí. Médico, cúrate a ti mismo. Ahora tienes que demostrar quién eres y lo que has hecho con los demás. Me dijo esa voz, hazlo contigo mismo. Contarle a Mario que esa voz, para que esa voz te hable, tienes que tener una humildad que va más allá de lo que la mente puede concebir. Porque yo, esta intuición, yo le dije, mira, yo no sé absolutamente nada. Mi razón está totalmente invalidada. Estoy atenazado por el miedo. Vas a tener que ser tú, que estás libre, digamos, de estos condicionamientos, la que me vas a tener que dirigir. Y entonces te tienes que dirigir con una docilidad perruna.
Entonces ese es el secreto. Si no hay una parte docilísima dentro de ti y crees que te lo sabes todo, esa voz jamás te va a hablar, va a respetar tu libre albedrío. Bueno, una vez sabido eso, esta voz te lo va contando. Entonces, el hecho es, primero, repetir la palabra amor. Luego te piden que la sientas, que seas uno con ella. Y luego te piden que la respires para que eso quede fijado en las células. Ahora mismo, por ejemplo, pues muchos años más tarde, en esta misma línea, yo me puse muy solemne y dije, ¿cómo puedo resolver mis problemas? Que en este caso sería, ¿cómo puedo resolver el miedo? ¿No? Sería la pregunta. Y entonces la intuición me dijo, esa no es la pregunta. Y entonces dije, entonces, ¿cuál es la pregunta? Y entonces la intuición me dice, la pregunta es, ¿cuánto éxtasis vas a ser capaz de soportar? Porque el éxtasis no disuelve, no resuelve tus miedos, los disuelve. Entonces ahí me dio una dimensión que iba en la misma línea que repetir la palabra amor. Es decir, cuánta exaltación, cuánta confianza, cuánta plenitud voy a ser capaz de soportar. Es decir, se me pidió, que es justo lo que decía Sara o lo que decía Mario, invertir esa polaridad. Es decir, como decía Sara, dice, es el amor mal encauzado, es repolarizarlo, es darle ese sentido. Entonces lo conviertes en amor. Se produce, como dice Mario, la alquimia. Esa cantidad de plomo que parece que te va a hundir es precisamente el que te saca a flote. Yo creo que también es bueno a la tertulia dejar espacios para el silencio, porque los mensajes que están dando nuestros contertulios son potentes y también se tienen que asimilar. Me están preguntando en el Facebook que podría recomendar, por ejemplo, algún libro, ¿no?, que podamos leer y que nos puedan ayudar a disolver esos miedos, porque como decía muy bien Mario, todos los caminos, ¿no?, llevan a Madrid o llevan a Roma, es decir, todos los caminos son válidos y ese camino te llevan a la felicidad, a la paz interior. Yo, mira, os voy a hacer una confesión. Yo tuve un momento en mi vida, tenía 21 años, en que estaba pasando por un momento realmente, bueno, estaba pasando por mucha ansiedad, porque era un momento en que no sabía cuál sería mi futuro, no tenía muy claro a qué dedicarme, no lo tenía muy claro, la verdad. Y recuerdo que mi padre, que fue un terapeuta excelente, José Luis García Davar, me regaló un libro que a mí me sirvió de mucho, que era el libro Más Platón y menos Prozac, de Lumarinov, que es un libro que habla de filosofía, pero precisamente de esa filosofía que te ayuda a vivir, a tener una vida con más sentido, una vida más satisfactoria. A mí, ese libro fue como caído del cielo. Es decir, no me tomé ninguna pastilla, nada, ningún ansiolítico, nada que me durmiera. Me leí ese libro y me dio una energía, una paz interior sobre todo, que me permitió luego pues ya conectar con mi vocación y otras cosas. A ver, yo lo digo lo que me sirvió a mí. A mí ese libro me fue bien. Quizá lo lee alguien ahora y dice, pues menudo tocho de libro, a mí esto es aburridísimo, ¿no? A mí en aquel momento me sirvió, ¿no? Seguramente si lo leyera ahora diría, vaya tocho de libro, porque yo ahora es cierto que estoy en un camino, en eso ya estoy en un camino más por el camino de Sara, de rituales, magia, de jugar con la imaginación. Ahora yo estoy más por ese camino, ¿no? Pero en ese momento, que yo era una persona muy mental, muy racional, pues a mí ese libro me ayudó muchísimo y quizás pueda ayudar también. Más Platón y menos Prozac de Lumarinov, lo encontráis en todas partes. Mira, por aquí dice Clau Nuevo León de México, neti, neti, Alex. Sí, mira, el neti, neti, es cierto, el neti, neti, aquello de decir qué es lo que me da miedo, qué es lo que me preocupa, ¿no? Y vas escribiendo y dices, bueno, pues es esto, no es esto, pam. Y poco a poco vas escribiendo hasta que al final llegas al miedo real o al deseo real o aquello que te preocupa realmente. Bueno, está bien, el neti neti es una buena opción también. ¿Qué otros rituales o cosas podemos hacer para no tener miedo ante la vida? Porque el miedo nos impide conectar con nuestra vocación, con nuestra misión, nos impide tener una vida con sentido, atrevernos, ser atrevidos. A ver, ¿qué podemos hacer? Más cosas, más ejercicios. Enrique, dime. Ya lo comentamos en otro programa,
que esto es lo que decía Ralph Waldo Emerson, que es el padre del individualismo norteamericano, alguien genial que ha sido malinterpretado innumerables veces. Este hombre decía que haz todo lo que tengas miedo porque es la única manera de vencerlo. Yo me puse un mantra en una camiseta que decía, haz lo que temas. Si tú el miedo, en vez de tenerlo como una barricada, como un impedimento, de repente lo tienes como un entrenador súper exigente, que si lo tuvieras que pagar el entrenamiento de tu bolsillo no tendrías dinero para poder pagar a un entrenador que no da tregua, que está siempre presionando. Entonces es reconducir la función del miedo y ponerla como un entrenador. Entonces yo de repente me levanté un día que ya estaba completamente atenazado, estaba como si me hubieran tirado como una cerbatana con curare, estaba paralizado, escribí de una manera ordenada un montón de miedos, los miedos más pequeños a los miedos más grandes, y empecé a liquidar miedos, me envalentoné y llegó un momento que decía, ¿dónde hay más miedos? O sea, me hice adicto a esa, claro, porque te sube mucho, digamos, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, es un cóctel de esos imparable, porque a medida que vas superando miedos, estás deseando desafíos. Entonces llamaba a gente que me daba vergüenza, hacía cosas de no sé qué, o sea, digamos que fue extraordinario reconducir el miedo, en vez de ponerlo como un obstáculo, ponerlo como el entrenador más exigente. Haz lo que temas, ¿eh? Oye, con eso se podría hacer camisetas, tazas. Ya me has dado una idea, ¿eh? Haz lo que temas. Qué bueno. Hay una frase que a mí me la dijeron y me gustó mucho en su momento, que dice que el miedo es el enemigo del crecimiento. Y yo con los años le di la vuelta y dije, no, el miedo es el gran amigo del crecimiento. Depende de si te lleva a ti o le llevas tú, ¿sabes? O sea, y enlazando con lo que decía el chico del neti, más allá, podemos decir también qué hay más allá del miedo. O sea, ¿qué pasaría si pasáramos más allá del miedo? La misma pregunta que qué hay antes del pasado o qué hay después del futuro. ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Vale? Entonces, esa es una historia interesante, porque al final cada uno va encontrando... Lo primero también es importante para mí, yo siempre pongo esta parte, así lo siento, yo he visto a gente muy, muy elevada teniendo miedo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando alguien tiene miedo es acogérselo. Acogérselo. No hacer lo que en psicología se llama el rapto del dolor. No decirle, no pasa nada. Coño, no va a pasar nada si está acojonado o acojonada, ¿sabes? Entonces, lo primero yo acepto, yo acojo ese miedo. Y después ese miedo le doy la vuelta, mirando hacia el corazón, y empiezo a abrir ventanitas. Este miedo puede ser solo una creencia. Este miedo, haciendo no sé qué ritual, se te quita. Cada vez que tengas este miedo, repite la palabra pipipi, ¿sabes? Que hay algunas que dices tú, madre mía, que tendrá que ver esto con quitar el miedo, pero resulta que lo quita. Entonces, dijéramos que una vez que a ese niño, a ese corazón infantilizado y empequeñecido, con miedo, tú lo has sostenido, tú le vas abriendo nuevas posibilidades, ¿vale? En algunas ocasiones, con que abras una, se produce el cambio. Y en otras, a lo mejor tienes que abrir 40, ¿vale? Pero si tuviera que resumir algo, diría, no es tan importante qué voy a hacer, esto o lo otro, sino hacerme. Y muchas veces hacerse es ir a un curso, muchas veces es ir a una terapia, muchas veces es finalmente deshacerse, para darte cuenta que detrás de esta apariencia está lo realmente importante. Y ahí no existe el miedo porque solo hay amor. Fíjate que tenemos varias preguntas precisamente sobre el miedo, preguntas prácticas, realmente para abandonar ese miedo, porque es como todo, cuando tienes miedo te centras en él, aún te paranoias más y es un círculo vicioso del que cuesta salir. Josu Hacha dice, ¿y si el miedo al abandono, por ejemplo, te produjera dolor físico? En mi caso, en los últimos días orino cada 2 horas, lo que me provoca más estrés.
¿qué haríais? Dice Josu. Enrique. Mira, esto no es un remedio mío, es un remedio muy, muy probado. Habréis oído hablar de este personaje maravilloso valenciano, cirujano vascular, que se llama Ángel Escudero. Él redescubre, porque ya los chinos lo empleaban, que cuando nosotros tenemos una saliva fluida, agradable, toda la adrenalina que hay en el sistema, que es la que ha activado el programa del estrés, porque tendríamos que hablar, hemos estado hablando de los miedos conscientes, pero el 90% son miedos inconscientes que por lo tanto no podemos tratarlos porque no somos conscientes de ellos. Entonces el miedo inconsciente nos paraliza, son las contracturas, lo que llaman el bloqueo neuromuscular, que no solo bloquea nuestros músculos, sino bloquea, nos deja completamente enclavados en el ego, la personalidad y el sistema de creencias. Y de ahí no podemos salir, es una pelota de goma que rebota. Entonces, en ese bloqueo neuromuscular hay un programa de estrés activado, que siempre es con la adrenalina, y que gracias a mantener la boca con saliva fluida y agradable, el cuerpo entiende que esa adrenalina hay que inhibirla y pasar del programa del estrés a poder ser el cerebro totalmente receptivo para poder hablar con nuestro cerebro. Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre que tenemos miedo, ya sea consciente o inconsciente, vamos a tener la boca seca. Entonces es buenísimo tener la boca con saliva, o bien, si se nos seca la boca, coger un botoncito, una piedrecita sin aristas que no corte, y tenerla en la boca, no un chicle ni un caramelo, porque acaba secándonos también, pero una piedrecita, un botón, tenerlo siempre en la boca, ir salivando, y el cuerpo, nuestra fisiología va a interpretar que hay que cancelar el programa del estrés y hay que abrirse, hay que cancelar lo simpatotónico y abrir a lo vagotónico, que sería el relax, sería la circulación metabólica, sería el aumento de temperatura, la cara rosada, los ojos brillantes, sería si fuéramos un móvil estaríamos en carga, ¿no? Es decir, estaríamos recargándonos. Y el programa del estrés sería estar descargándonos, porque sería estar apretando al acelerador y al freno al mismo tiempo. Entonces yo aconsejo como higiene de fondo vital, sobre todo por los problemas inconscientes que no detectamos, tener siempre la boca con saliva fluida y agradable. Por aquí, María José, esta mañana vi un camión con un mensaje que decía: haz lo que te quite el sueño. Y tenemos a Demetrio que dice: esta mañana vi un camión que decía persigue tus sueños, era de Colchones Picolín, casi acabo en Madrid, dice Demetrio. Pues está bien, ¿no? Tened en cuenta que esos son mensajes también que nos da la vida, ¿eh? Que a veces, esto es cierto, tú buscas, ¿no?, señales que te comunican algo, alguna frase que te llega, de repente ves un eslogan, que es un eslogan nuevamente, que es publicitario, que tiene un objetivo que es vender, ¿de acuerdo? Pero a ti en ese momento te impacta mucho, y quizás el mensaje también que estás esperando, por lo que siempre hemos hecho en el programa, ¿no?, de saber escuchar a la vida, interpretar las señales de la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, Ana Jiménez dice: no acabo de entender muy bien lo que dice este señor, no sé si quizás se refiere a Mario o Enrique, a Sara está claro que no, y dice: no entiendo lo que dice porque, por ejemplo, si yo veo que se acerca el tren, ¿qué tengo que hacer? ¿Tirarme a las vías del tren? ¿O si veo que hay un tigre cerca, qué hago? ¿Salgo corriendo o me quedo al bar con el tigre? Hombre, obviamente, a ver, el miedo hay un instinto de conservación que es necesario para la supervivencia, pero yo creo que estamos hablando de otros tipos de miedo, ¿no? No el miedo pues a eso precisamente, ¿no? Si ves que viene un tren, no te vas a tirar a las vías del tren. Enrique. Claro, yo estaba hablando de ese programa del estrés de fondo. Es un estrés que lo hemos convertido en un hábito, una manera de estar. Por eso casi todo el mundo está contracturado en esta parte. No es un miedo puntual, real al que tengamos que hacer frente. El desgaste, el 99% del desgaste viene de miedos totalmente, sobre todo inconscientes, o miedos anticipados mentales que no tienen nada que ver ni con el tren ni con el tigre. Dile, sí. que digas alguna de sus maravillosas cosas rituales de estas
Y luego yo Mira, le cuento una película al hombre este del abandono. Pero creo vale. que Sara... Mira, para mí es que tengo tanta confianza ciega en Dios que yo, cuando a mí se me han puesto ya de corbata que dices no puedo más, o sea, esto es, no hay quien lo viva, con situaciones gravísimas, gravísimas, al extremo como cualquier persona que nos pueda estar escuchando, al final, lo que siempre llego a la conclusión es, lo primero que intento es irme al agradecimiento de cualquier cosa que tenga cerca. Puede ser hasta de beber agua o que el agua salga del grifo o que pueda ver. Siempre me voy a agradecer, ¿sabes? Como que cambio y digo, agradezco. Agradezco mis pies, agradezco las zapatillas que llevo puestas, agradezco, ¿no? Y por encima del agradecimiento, lo que surge en mí es una confianza ciega, confianza total, en que esto es un parte de un plan divino, que somos todos parte de un plan divino, que estamos siendo totalmente sostenidos y que lo que está pasando en realidad, tal y como lo vemos nosotros desde aquí, ahí está la fe ciega en que Dios está por detrás de todas las cosas, que Dios sabe lo que hace siempre. Entonces lo que intento es, me vuelvo como suave, o sea, no me pongo, no me encabrono, o sea, no me pongo a resistirme, sino que confío ciegamente en que si Él me ha traído aquí, también Él sabe qué está haciendo. O sea, como que esa frase que la tengo ya hasta en la cocina puesta en mayúsculas para todos mis hijos, que es, lo que necesito ya está aquí y todo es para mi bien más elevado, ¿no? En realidad es como que somos parte de un plan divino que ahora mismo yo creo que se está produciendo en el planeta un caos impresionante. A todos nos están poniendo la esfinge delante. Y cuando me la ponen, yo digo, confío en Dios. Y cuando me la pone más fuerte, digo, confío todavía más en ti. O sea, me sube la confianza en Dios. Y esa confianza es que te lleva a estar suave, a no resistirte a nada, no te resistes a nada. Y entonces es como que te cogieran entre algodones. En cuanto tú confías en Dios, la vida te sostiene. No tiene. Y cuando dice esta chica que decía, no lo entiendo, es que esto no hay quien lo entienda. Porque estás entendiendo desde una mente o sea, consciente, que es esta mente analítica, que esta mente analítica es un 5% de la dimensión de un 95% de lo que está sucediendo. Entonces me vuelvo suave, me vuelvo suave, me vuelvo fácil, me vuelvo una facilonga, me vuelvo una facilonga. Mario, ¿qué le querías decir a Josu? Recordamos que A nos Josu, comentaba que tenía como miedo al abandono y que eso le producía, según él, orinar cada 2 horas y un dolor físico. vale, que beba mucha agua y que cada vez que me abandono. No está meando pis, está meando abandono. Fuera abandono, más agua, más abandono. Pero que no se abandone a sí mismo. A Josu, que soy yo, le voy a dar 2 noticias. Una buena y una mejor. La buena es efectivamente corroborar que fue abandonado. Mamá, papá, su novia, el que fuera, la abandonó. Perfecto. Y ahora la buena. Pero está él para saber qué hace con ese abandono. Y para empezar, beber mucha más agua. Y cada vez que lo que está meando es abandono. Y más abandono. Y más abandono. Y va a llenar el baño de abandono. Siempre y cuando no se abandone a sí mismo. ¿Vale? Porque vuelvo a insistir en esa frase. O sea, quien no se pierde a sí mismo gana mucho. ¿Vale? Y luego a la chica que decía a los señores, que los señores son el tío Moniz o yo, vamos a ver, como un león venga corriendo hacia ti, no te preocupes que no tienes ni que pensar. Estás perfectamente preparada por una cosa que se llama cerebro reptiliano para huir o luchar. O sea, tú no te vas a parar y vas a decir, vamos a ver, un león pesa 300 kilos. Si viene corriendo a una velocidad de 50 kilómetros a la hora, posiblemente si se abalanza sobre mí, me despedace. No. Nuestros antepasados que vivieron entre leones hace millones de años sabían que cuando venía el león había que correr o matarle. Correr es huir, matarle es luchar. La mente no pierde el tiempo con esas cosas, ¿sabes? O sea, como no metes la mano en el fuego, porque sabes que el fuego quema. Y si la metes es conscientemente de que quiero quemarme. O inconscientemente, ¡ay, no me di cuenta y la metí! ¿Vale? Pero que no se preocupe, en eso que no pierda ni un segundo. O sea, cuando alguien viene a matarte, automáticamente se te va a activar de manera no voluntaria
un mecanismo o de huida o de lucha. O en algunos casos, muy extraños, pero les hay, de paralización. Es decir, no sé si voy o vengo, por el camino me entretengo, no puedo hacer nada, te mataron. Sí, que eso es un mecanismo también de defensa, ¿no? Hacerse el muerto, te quedas paralizado y quizás si te haces el muerto, pues ya pasa de ti el tigre. No lo creo, ¿no? Pero sí, Sara. Que me ha encantado porque lo que ha dicho Mario me ha encantado, porque es al final poner conciencia a todo, o sea, poner conciencia a todo lo que hagas. Entonces el miedo, por ejemplo, yo muchas veces aprovecho en casa y estoy fregando, cuando friego los platos, le estoy imaginando que estoy limpiando mi mente, o cuando le pongo conciencia a las cosas, le pongo presencia, entonces barres la cocina y estás barriendo tus propios miedos. O sea, sepárate de ello para poder interactuar con ello, ¿no? Y cuando voy a mear, por supuesto, siempre me dudas. O sea, es Siempre, poner siempre. meo dudas. Es que, fijaos, Es que no hay que complicarse mucho la vida con rituales excesivamente complejos, ¿no? Hoy, a través del agua y de la orina, te puedes quitar muchos miedos, mucha toxicidad, ya no solo física, sino mental, ¿no? Fijaos, ¿eh? Y luego, Decide y duda. Tienes un canal, pam, 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 por donde vas y siempre, o sea, eso no se me olvida nunca. Nunca. Y luego otra cosa, sumando a lo que decía Sara, aparte de poner conciencia, poner intención. Porque si hay intención, hay camino. ¿Vale? Entonces hay que tener intención. Claro, muchas veces nos hacemos trampas a nosotros mismos, en el solitario, ¿sabes? Nos hacemos trampas. Y luego, como muchas veces no sabemos, como muy bien ha dicho el tío Moniz, ¿sabes? El 90% de las cosas que nos pasan son inconscientes. Entonces, ¿cómo yo conscientemente voy a solucionar algo inconsciente? ¿Vale? Pero ya saber eso, por ejemplo, cuando una persona va a la consulta de un terapeuta, si va desde una intención realmente sanadora y no una intención de marear la perdiz, de despistar a la víctima que lleva dentro, de satisfacer a los familiares que le han dicho que vaya, si una persona va realmente con la intención de arreglar algo, el 50% ya lo tiene hecho. Tiene que ser muy malo el terapeuta para que no mejore. Muy malo, porque el 50% ya está hecho. Y eso se basa en la propia convicción, otra vez la palabra, mi propia creencia de que esto me va a venir bien. Y efectivamente eso me viene bien. ¿Por qué? Porque me lo creo. Así de claro. Sara, Enrique, Mario, gracias por haber estado en la tertulia TVO. Yo creo que pues, los amigos que ahora están aquí conectados, escuchándonos, seguro que han tomado buena nota y empezarán a practicar todos estos ejercicios o consejos o simplemente quizá el hecho de habernos escuchado pues les ayude. Enrique, Sara, Mario, gracias por estar en Pandora. Gracias, amor. Chao.